Bienvenidos un día más a nuestro canal, su fuente número 1 de noticias frescas, exclusivas y por copyright no decirlo, un poco picantes, sobre nuestros actores turcos favoritos. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que ha incendiado las redes sociales, que ha hecho temblar los cimientos del fandom, y que nos tiene a todos preguntándonos, ¿serú verdad? ¿Serú un espejismo? ¿O serú la confirmación superíndice 3N que todos vamos esperando? Su amigos Mos, hoy vamos a analizar a fondo las últimas declaraciones de Can Yaman, unas palabras que, desde Italia, parecen clamar un amor que muchos creuamos enterrado, pero que podrá estar resurgiendo con fuerza que nunca. Hablamos, por supuesto, de Demet Özdemir. Antes de que nos lancemos de lleno al salseo, recuerden darle un buen like a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sin preámbulos, vamos a desenmarañar más menos a este drama turco. Todo comenzó superíndice 3, como suele ocurrir en estos tiempos modernos, con una publicación superíndice 3N en Instagram. Una foto aparentemente inocente de Can Yaman disfrutando de un café copyright en una terraza con vistas a Roma. Un paisaje precioso, un hombre atractivo, todo muy normal, ¿verdad? Pues no. Lo que hizo que la foto se volviera viral fue el pie de foto. Can escribió superíndice 3 en italiano, algo que traducido al español más menos vendrá a ser algo asu como, recordando los días soleados, y una sonrisa inolvidable. Hasta AQ, nada demasiado revelador. Pero AQ viene lo bueno. Un usuario con un ojo afilado que el de un alcu superíndice 3N, no tu superíndice 3 que el reflejo en las gafas de sol de Can mostraba, una figura femenina. Y por supuesto, las redes sociales se pusieron manos a la obra para analizar cada píxel de esa imagen borrosa. Las teorías no tardaron en surgir. Algunos afirmaban que era una amiga, otros que era una fan, pero la mayoría, impulsada por la esperanza y el deseo, aseguraban que esa figura femenina era, ni ni menos, que Demet Özdemir. La similitud en la forma del cabello, la silueta, todo apuntaba a ella. Pero claro, esto podrá ser solo una coincidencia, una fantasía colectiva de un fandom que aún más menos hora verlos juntos de nuevo. Sin embargo, la cosa no terminó superíndice 3 au. Unas horas tarde, Can Yaman concedió superíndice 3 una entrevista a una revista italiana de renombre. En la entrevista se le preguntó superíndice 3 sobre su vida personal, sobre sus proyectos futuros, y por supuesto, sobre sus relaciones pasadas. Y AQ es donde la bomba estalló superíndice 3. Cuando le preguntaron sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir, Can Yaman respondió superíndice 3, cito textualmente, Demet es una mujer increíble. Una profesional con un talento inmenso y una persona con un corazón superíndice 3N enorme. Guardamos un recuerdo muy bonito de nuestra experiencia juntos, tanto a nivel profesional como personal. Siempre le desearu copyright lo mejor. Podrán pensar que esto es solo una respuesta diplomática, un intento de quedar bien ante la prensa. Pero si analizamos las palabras con detenimiento, podemos ver que hay algo La elección superíndice 3N de las palabras recuerdo muy bonito, y experiencia juntos, tanto a nivel profesional como personal, sugiere que su relación superíndice 3N fue ayu de lo puramente laboral. Y él siempre le desearu copyright lo mejor, suena a un deseo sincero, a un sentimiento que aún perdura en el tiempo. Pero la verdadera bomba, la que ha incendiado por completo las redes sociales, vino después copyright ese. Cuando el entrevistador le preguntó superíndice 3 si estará dispuesto a trabajar de nuevo con Demet Özdemir en el futuro, Can Yaman respondió superíndice 3, con una sonrisa que según los presentes irradiaba felicidad, lo siguiente, por supuesto. Si surge la oportunidad, no dudará ni un segundo. Trabajar con Demet es un placer, es una actriz brillante y una persona maravillosa. Además, la química que tenemos en pantalla es innegable. Innegable. Esa es la palabra clave. Can Yaman reconoce abiertamente que la química entre con diéresis copyright L y Demet es innegable. Y eso, mis queridos amigos, es una declaración superíndice 3N de intenciones en toda regla. No es tú diciendo explícitamente que es tú enamorado de ella, pero es tú dejando la puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N, a un reencuentro que todos anhelamos. ¿Pero copyright opina Demet de todo esto?
Hasta el momento, la actriz no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N pública al respecto. Se ha mantenido en silencio alimentando a UNMU-S las especulaciones. Algunos dicen que esperando el momento adecuado para hablar, otros que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Sea cual sea el motivo, su silencio solo sirve para aumentar la expectación superíndice 3N. Pero ¿qué copyright podemos deducir de todo esto? ¿Es Can Yaman realmente enamorado de Demet Özdemir? ¿O se trata simplemente de una estrategia de marketing para generar expectación superíndice 3N en torno a un posible proyecto juntos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero si nos guiamos por las palabras de Can, por su mirada brillante al hablar de Demet, y por la química innegable que existe entre ellos, podemos deducir que hay algo que una simple amistad. Quizás el tiempo los separó superíndice 3, quizás las circunstancias no eran las adecuadas en el pasado, pero ahora, ambos parecen estar en un momento de sus vidas en el que dispuestos a dar una segunda oportunidad al amor. Y si ese amor es el que sentimos todos nosotros a Trabu Copyright S de la pantalla, ese amor que nos hizo suspirar con Candy Beat y Sanemaidin, entonces estamos ante una historia que aún tiene mucho que contarnos. Por supuesto, todo esto son especulaciones, interpretaciones de unas declaraciones y unas imágenes. La verdad solo la conocen Can y Demet. Pero como buenos fans que somos, no podemos evitar más menos con un final feliz, con un reencuentro en la vida real que nos haga creer de nuevo en la magia del amor. En resumen, hoy hemos analizado las incendiarias declaraciones de Can Yaman desde Italia, donde parece revelar un amor latente por Demet Özdemir. Hemos examinado la famosa foto con el reflejo en las gafas, la entrevista en la revista italiana, y el silencio elocuente de Demet. Hemos especulado, hemos más menos y sobre todo, hemos mantenido viva la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright investigando y compartiendo estas noticias con ustedes. No olviden que esto es solo una interpretación superíndice 3N de la información superíndice 3N disponible. La última palabra la tienen Can y Demet. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por estar por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por su pasión superíndice 3N por las series turcas y por nuestros actores favoritos. Sin ustedes, este canal no sería posible. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Can y Demet volverán a estar juntos? ¿O se trata simplemente de una ilusión superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo, estaré copyright encantado de leerlos y de debatir con ustedes sobre este tema tan apasionante. Y por último pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerden que encontraru siempre las últimas noticias, los mejores análisis y el salseo ese jugoso sobre el mundo de las series turcas. Hasta la superíndice 3 Sima, y que viva el amor. Pero esperen, la historia no termina porque mientras ustedes, mis fieles seguidores, estaban desmenuzando cada detalle de la publicación superíndice 3N de Can, nosotros hemos estado investigando a fondo. Y hemos encontrado cositas que les van a volar la cabeza. Prepárense porque lo que viene a continuación superíndice 3N es nivel expertos en salseo. Primero volvamos a la foto del Cafú Copyright en Roma. ¿Recuerdan el reflejo en las gafas? Pues bien, gracias a la tecnología de punta, hemos logrado ampliar la imagen y aunque la figura sigue siendo borrosa, hemos notado algo que pasó superíndice 3 desapercibido para la gran mayoría. En la parte inferior del reflejo se distingue lo que parece ser una pulsera muy parecida a una que Demet Özdemir suele usar. ¡Boom! Casi se caen de la silla, ¿verdad? Pero esperen, que hay ese. Mientras Can Yaman se encontraba en Italia dando entrevistas y sembrando la duda en nuestros corazones, Demet Özdemir, en Estambul, estaba haciendo cosas raras en sus redes sociales. Normalmente Demet es muy activa, comparte fotos, historias, interactúa con sus fans, pero en los últimos días, su actividad ha sido sospechosamente baja. Y lo que es ese ha dejado de seguir a varias cuentas. Entre ellas a algunos amigos en común que tienen con Can Yaman. ¿Casualidad? No lo creo. Esto huele a estrategia, a movimiento calculado,
estoy mandando seu más menos sales, pero que no se note mucho. Y hablando de seu más menos sales, ¿recuerdan que hace unos meses Demet se casó superíndice 3? Pues bien, fuentes cercanas a la actriz nos han contado que el matrimonio no estuvo pasando por su mejor momento. Al parecer, la relación superíndice 3N se ha enfriado bastante y hay rumores de una posible separación superíndice 3N en el futuro cercano. Oh la la. Serú que Demet estuvo reconsiderando sus decisiones y echando de menos a cierto Galu, N italiano. Pero volvamos a la entrevista de Can. Porque si la leemos entre luneas, podemos encontrar a UNMU S pistas. Cuando le preguntaron sobre el tipo de mujer que le atrae, Can respondió superíndice 3 algo a su como, me gustan las mujeres fuertes, independientes, con carácter, pero que al mismo tiempo sean dulces y cariumas menos osas. Mujeres que te hagan reír y que te inspiren a ser mejor persona. ¿Les suena familiar? A mí me suena a Demet Özdemir. Y no olvidemos el tema de la cúmica en pantalla. Can enfatizó superíndice 3 lo innegable que era esa cúmica. Innegable. Como si quisiera dejar claro que lo que hay entre ellos no es solo actuación superíndice 3N, sino algo muy profundo, algo que trasciende la pantalla y llega directamente a nuestros corazones. Y es que, seamos sinceros, Q Copyright N no se enamoró superíndice 3 de la relación superíndice 3N entre Candy Beat y Sanemaidin. Eran pura magia. Y esa magia, esa chispa, solo puede surgir cuando hay algo real entre los actores. Además, hay que tener en cuenta el contexto. Can Yaman estuvo triunfando en Italia, se ha convertido en una estrella internacional, tiene miles de fans que lo adoran. Pero a pesar de todo el con diéresis copyright cito, parece que algo le falta. Kizu se echa de menos sus rauces, su tierra, a sus amigos, y por supuesto, a Demet. Y Kizu ahora que es tu Mu maduro, Mu centrado, se da cuenta de que cometió superíndice 3 un error al dejarla ir. Y ahora, la pregunta del Miyu superíndice 3N, Q copyright Aru, N Can y Demet. ¿Se atreveru N a dar el paso y a retomar su relación superíndice 3N? ¿O se quedaru todo en un simple coqueteo medio tico? La respuesta, como siempre, solo el tiempo la dirá. Pero mientras tanto nosotros seguiremos a QU, analizando cada movimiento, cada palabra, cada gesto, para mantenerlos informados de todo lo que acontece en este culebro superíndice 3N turco que nos tiene completamente enganchados. Pero, esperen. Que tengo a UNMU ese informacio superíndice 3N. Resulta que un pajarito me contó superíndice 3 que hay productores turcos interesados en reunir a Can y a Demet en una nueva serie. Imaginen la bomba. Una serie protagonizada por los dos, donde puedan dar rienda suelta a toda esa cúmica que tienen y hacernos suspirar de nuevo. Será un bombazo mundial, un fenu superíndice 3 menos imparable. Pero claro, para que esto suceda, tendrá que haber una buena historia, un guiú superíndice 3N que les convenza a ambos, y sobre todo, que ellos es tu copyright N dispuestos a trabajar juntos. Y a Q es donde entra en juego el factor Demet. Porque, seamos sinceros, Demet es una mujer muy talentosa, una actriz consagrada, y no va a aceptar cualquier proyecto solo porque sea con Can Yaman. Ella necesita una historia que le motive, un personaje que le rete, algo que le permita demostrar todo su potencial. Y si además la historia tiene un toque romántico y le permite reconectar con Can, pues mucho mejor. Pero ¿qué copyright tipo de historia podrá ser esa? ¿Una comedia romántica al estilo de Erkencicus? ¿Un drama intenso y apasionado? ¿O algo completamente diferente? Las posibilidades son infinitas. Lo importante es que la historia sea original, fresca, que enganche al público desde el primer capítulo y que les permita a Can y a Demet lucirse como actores y como pareja. Y hablando de parejas, CU superíndice 3 Mo encaja todo esto en el matrimonio de Demet. Pues bien, como les dije antes, las cosas no en nada bien entre ella y su esposo. Al parecer, la rutina, la falta de comunicación superíndice 3N y los diferentes proyectos profesionales han ido desgastando la relación superíndice 3N. Y en este contexto, la reaparición superíndice 3N de Can Yaman en su vida podrá ser el detonante de una separación superíndice 3N definitiva. Pero ojo que no todo es color de rosa. También hay quienes dicen que todo esto es una estrategia de marketing muy bien orquestada para relanzar la carrera de ambos actores. Que Can y Demet son muy amigos, que se quieren mucho, pero que no hay nada romántico entre ellos.
Que la Kumica en pantalla es solo producto de su talento actoral y que todo lo demu, ese es pura invención superíndice 3N de los fans. Y es que en el mundo del espectáculo todo es posible. Los actores son muy buenos para fingir, para crear personajes, para manipular nuestras emociones. Y a veces es difícil distinguir la realidad de la ficción superíndice 3N. Pero como buenos fans que somos, nos gusta creer en la magia del amor, en los finales felices, en las segundas oportunidades. Y por eso seguimos o más menos ando con ver a Khan y a Demet juntos, ya sea en la vida real o en la pantalla. Así que mis queridos amigos, la historia continúa. Estaremos atentos a cada movimiento, a cada declaración superíndice 3N, a cada seu más menos al, para mantenerlos informados de todo lo que suceda en este apasionante culebro superíndice 3N turco. Y mientras tanto sigamos o más menos ando, especulando y disfrutando de este salseo que nos tiene completamente enganchados. Hasta la superíndice 3 Sima, y que viva el amor. Y recuerden suscribanse al canal, denle like al vídeo y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos pronto.